Para el año 1911, Hiram Bigman va a dar a conocer el Imperio Inca por primera vez. Y ahí va a empezar a desarrollarse, pues a ir a conocer más el imperio, a saber cómo estas estaban estructuradas, a conocer cómo estaban fragmentadas o sea, va a empezar un proceso arqueológico muy grande sobre lo que es el imperio de los incas, ¿ok? Entonces el señor Hiram, perdón, es el que va a dar a conocer mucho, mucho acerca del imperio inca. Pero bien, para que nosotros podamos seguir conociendo esta situación, tenemos que analizar algunas características primordiales que ya nosotros lo podemos saber también de memoria, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, ¿ok? Las características generales. El imperio de los incas se va a extender por casi toda Sudamérica, ¿ok? Por casi toda Sudamérica, siendo el Cusco la capital, ¿ya? Siendo el Cusco la capital, y el Cusco estaba por acá, ya, acá está el Cusco, siendo el Cusco la capital de todo este vasto imperio, ¿ok? Ahora, profesor, ¿de dónde a dónde ocupaba el imperio de los incas? Bien, por el norte, con el río Ancasmayo, en Colombia, ¿ya? Está un poco más arriba todavía es. ¿Ok? Por el norte. Por el sur, estaba con el río Maule, ¿ya? El río Ahí Maule. dice Colombia. Por el este, con la ceja de selva, y por el oeste, con el Océano Pacífico. Y por el sudoeste, tenemos a Argentina. ¿Ok? Entonces, el imperio de los incas se desarrolló, por decir de esta manera, de una forma tan exorbitante a tal punto que este imperio logró expandirse y logró prácticamente un apogeo que algo normalmente no se había visto hace mucho tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué idioma hablaban los incas, muchachos? Quechua. ¿Ah? Quechua. No les escuché bien. A ver, ¿qué me pueden decir? Quechua, profe, Quechua. 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 Mal, muchachos. Los incas Aymara. ya están tanteando ya. Bien, ahora sí, Dana, Mausenga. presten atención y presten atención todos, ¿ah? ¿Cómo o qué idioma hablaron? A ver, jóvenes, de esto se ha discutido mucho, ¿ok? El antiguo imperio inca, ¿ok? Los incas tienen que recordar ustedes que los incas eran un pequeño pueblo, ¿ok? Era un pequeño pueblo. Estos pequeños pueblos se empezaron a desarrollar poco a poco. No es que los incas de la noche a la mañana se volvieron grandes. No, hijos. Los incas, o la cultura inca, por decirlo así, se establecieron en este sector y poco a poco fueron anexando territorio. ¿Ok? Pero había en Andahuaylas otro pueblo que también amenazaba con expandirse. ¿Qué pueblo era? ¿Alguien sabe? Yo le pongo 20 de frente. ¿Eh? Los ¿Qué dijo, chancas. profe? Muy bien, Alonso. Los sanguinarios Chancas. chancas, anota eso, por favor, ¿ya? Los chancas en Andahuaylas amenazaban con también expandirse, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de los chancas, tenemos que hablar que en el Imperio Inca era un pequeño curacazgo, un pequeño pueblito que estaba también con esas mismas auges de querer crecer. Pero en un momento determinado, el señor Viracocha, que era el último rey o inca de ese tiempo, Viracocha, ¿ya? Viracocha va a tener un aspecto muy importante. Él va a cumplir un rol muy importante, ya que el señor Viracocha va a intentar expandir el territorio inca y para eso él va a nombrar a uno de sus hijos como el corregente o como el hombre encargado. ¿Alguien sabe cómo se llamó el hijo del señor Viracocha? El Inca. Esto sí creo que no lo sabías. Pero No, eso Viracocha sí no. tenía un hijo llamado Urco Inca. ¿Ya? Urco No. Inca era el hijo mayor de Viracocha. Pero Urco Inca no era tan relevante ni era tan militarmente hablando preparado. Y para eso sale un jovencito de 14 años llamado el príncipe Yupanqui. Este príncipe Yupanqui le dijo, ¿sabes qué, papá? Mándame 2000 soldados y yo mismo voy. Mándame a Andahuaylas. Le dijo, ¿estás seguro? Estoy seguro. Mira, a los 14 años, ¿qué estabas haciendo tú? Nada, ¿te das cuenta? Bueno, ahora, a los 14 años agarró 2000 incas y se fue a Andahuaylas. ¿Ya? Se fue a Andahuaylas. Dijo, yo mismo soy. Mándame. Y el papá dijo, está bien, vas. Y ¡pum! Luego de 2 años de conflicto, regresa. Y cuando regresa,
regresa con las 7 cabezas de los jefes chancas. Y le dice, papá, mira, pum, con las 7 cabezas decapitadas, toma, aquí están los chancas, y los chancas han sido vencidos. Y su papá dijo, muy bien. Que le quitó el gobierno a su hermano Urco y se lo pasó a Inca Yupanqui, o al príncipe Yupanqui. Y a los 16 años se volvió Inca de todo el incanato. Y va a ser el Inca que le va a dar todo el apogeo a este gran imperio. Y se va a cambiar el nombre. ¿A qué nombre se cambia? A Pachacutic, ¿ok? El señor Pachacutic a los 16 años ya era un Inca. A los 18 se convirtió en Zapa Inca. Y con Pachacutic, ¿ya? Y con Pachacutic se va a hacer la explosión de los 4 suyus. Chinchaysuyu, el Contisuyu, el Antisuyu y el Collasuyu. Este Inca ha sido tan renombrado, era tan militarmente preparado, que el hombre hizo lo que hizo y empezó a expandir el imperio. Mira, jovencito nada más. Jovencito. ¿Ya? Me gustaría seguirte contándote, pero el tiempo se me va a pasar. Pero hay algo importante. Hay algo pendiente. El idioma. El imperio de Tiahuanacu, o la cultura Tiahuanacu que se ubicó aquí, hablaba un idioma muy interesante. La palabra Cusco, la palabra Inti, la palabra Inca, no son quechua. Nos han enseñado mal. No son quechua. Esas palabras son diferentes, de otro idioma. Había un escritor, permíteme que cambie la diapositiva para que tú entiendas, ¿ya? Te voy a dar una clase de segundo, voy a poner una diapositiva de segundo, ¿ya? Para que entiendas más o menos a qué me quiero referenciar, a qué es lo que quiero hablar. Ya, esto ya le enseñé a segundo ayer, desde ayer. Ellos ya están llevando conmigo esto. A ver, un ratito, por favor, chicos. Un ratito, paciencia, por favor, hijitos. Un ratito, caballeros, señoritas. Ya, aquí está. Bien, ahora están ustedes. Ya, hijos, miren aquí, por favor. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Ya, acá. Me detengo aquí. A ver, en este punto, muchachos. Danita Bedón, léeme lo que dijo el señor Cerrón en el libro Idioma Inca. La panaca del Inga, su linaje y sus orejones hablaban otra lengua, y esta ningún cacique ni demás personas del reino tenían licencia para aprenderla, ni un vocablo. Ajá, muy bien, el señor Cerrón escribió eso concerniente al idioma inca. Valeria, léeme lo que escribió el señor Inca Garcilaso de la Vega, por favor. Y es de saber que los Inga tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla porque era un lenguaje divino. Gracias. Estos dos personajes nunca se conocieron, chicos. ¿Ok? Ni Cerrón ni Inca Garcilaso de la Vega se dieron cuenta de que existía uno del otro, pero escribieron este fragmento. Y llegamos a una conclusión, jóvenes. La conclusión es la siguiente. La conclusión es que los incas, ¿ok? La panaca real, así como había leído nuestra amiga Danita y nuestra amiga Valeria, la panaca real del Inca o la familia real del Inca hablaba otro idioma, un idioma divino, un idioma único. ¿Cómo se llama ese idioma? Aquí está. Se llamaba el Puquina. ¿Ok? El Puquina fue el primer idioma de los incas. Es el idioma real, el idioma único que solamente la panaca del Inca podía hablarlo. Y como había leído Danita y como había leído Valeria, ninguna persona ajena a la nobleza inca podía aprenderla. Ni siquiera se atreverían a aprender ese idioma,
porque solamente era usado para la panaca real. Ahora, los demás incas, ¿qué idioma iban a hablar? Pregunto yo. ¿O qué idioma hablaban? Quechua. No. ¿Aymara? Te hablan Aymara. el Aymara. ¿Ok? Ajá. Ahora, el Aymara, recuerda, ¿de qué pueblo viene o de qué cultura venía el Aymara? De la selva. ¿Se acuerdan o no? Yo dije de qué cultura De venía. Huari. De los Huari, muy bien. Y los Huari se van a establecer prácticamente en la costa central, ¿ya? De aquí viene más o menos de la selva y se establece, cuando ellos lo conquistan, pues el Aymara viene a ser el idioma oficial. Luego se va a hablar el quechua, ¿ya? El quechua es cuando conquistan a los chancas. Recién en ese prospecto van a empezar el desarrollo de la quechuacización. Pero el idioma puquina viene de la cultura tiahuanacu, ¿ok? De la cultura tiahuanacu. No te olvides, viene prácticamente del lago Titicaca. En este caso estamos hablando del sector peruano, ¿ok? Ese idioma va a ser el idioma que ellos van a elegir. Ahora, el puquina ya es un idioma muerto, ya no se habla, ¿ok? Pero se tiene vestigios de este idioma. Me gustaría que estés en la clase del segundo porque voy a tener una ampliación de esto para que entiendas. ¿Se puede hablar aún eso o no? Se puede, pero aún todavía están en el entendimiento de cómo o cuáles son sus consonantes o vocales que este idioma puede tener aún todavía. Ya, por eso te voy a invitar, te voy a mandar cuando ya hable de esto con el segundo de secundaria para que tú puedas analizar el video, ¿ok? Bien, sigamos, porque no me puedo detener en esto, chicos, hablando todo el día. Luego de esto, pues el Puquina se habló y estábamos pues en la gran hegemonía. Luego vino el Inca, el sucesor de Pachacutic, que era el Inca Tupac Inca Yupanqui, el cual también va a expandir el imperio, ¿ya? Y se sabe que este hombre va a viajar a otros sectores, ¿ok? Él va a hacer sus viajes, se conoce como el Inca, que por primera vez va a empezar a viajar a otros lugares, ¿ya? En balsas, ¿ya? Fue el Inca que viaja a otros sectores. Y luego tenemos al Inca con el cual el imperio va a tener su mayor relevancia, o sea, el imperio va a conocer su gloria con casi el último Inca importante, que fue el Inca Huayna Cápac. Huayna Cápac también va a gobernar a muy temprana edad y pues Huayna Cápac va a tener un dilema. El dilema es que él tenía dos panacas reales, él tenía dos mujeres. Recuerda que los incas podían tener esa nomenclatura, ellos tenían ese privilegio de tener muchas esposas, ¿ok? Pero en este caso, de sus dos panacas reales, le nacieron dos hijos. ¿Alguien sabe cuáles fueron los dos hijos de Huayna Cápac? Atahualpa y Huáscar. El señor Atahualpa y el señor Huáscar. Ahora, aquí te vas a reír un poco porque su historia de estos dos es graciosa, ¿ya? Huayna Cápac va a estar en Quito, ¿ok? Huayna Cápac va a vivir en Quito, aquí, en Ecuador, ¿ya? Con él va a ir su hijo Atahualpa, ¿ok? Para este punto, ¿ya? Perdón, Atahualpa se queda en Cusco, discúlpenme. Su hijo Huáscar va a viajar con él, ¿ok? Va a viajar con él. Pero antes de nombrar a este Inca, ya antes de nombrar a este Inca, había un heredero al cual, en este caso, el señor Huayna Cápac había nombrado, que era el señor Tuticusi Yupanqui. Tuticusi Yupanqui era el hijo mayor antes que Huayna Cápac, perdón, antes que Atahualpa y antes que Huáscar. Entonces, ellos tres van a Quito, y para esto ya se escuchaba que por aquí ya había un hombre que estaba haciendo expediciones. Ya hablaban de Pizarro. Cuando ellos llegan a Quito, pues en este caso muere aquí Huayna Cápac de una viruela, ¿ok? Su heredero, Tuticusi Yupanqui, también muere y no había heredero. El imperio inca se quedó sin heredero. ¿Y qué hacemos? Cuando la mamá de Huáscar se enteró de eso, rapidito, se fue al Cusco. ¿Ya? Se fue al Cusco. Y en este caso, Atahualpa viaja. ¿Ya? Atahualpa se quedó en Quito. ¿Ya? Atahualpa se queda aquí en Quito. La mamá de Huáscar lo que hace es nombrar a su hijo, ¿ya? Es nombrar a su hijo como Zapa Inca, al enterarse de la muerte de Huáscar, de Huayna Cápac, perdón. Entonces, Huáscar es nombrado Zapa Inca. Pero el ejército inca obedecía a Atahualpa. Entonces había un conflicto, ¿ok? Hubo un conflicto. Ahora te preguntarás por qué Pizarro cuando llegó al Perú lo encontró todo tan fácil. Fue por Porque había un conflicto. porque había un conflicto entre hermanos.
Ajá. Y entonces, Eran hermanos, fácil era decir ya nos unimos y juntos. exacto. Imagínate Gobernamos. que iban a ser 260 soldados españoles contra todo un imperio, hijos. Es difícil, no se podría. Pero estos dos estaban en guerra. Atahualpa invita a pelear con su hermano Huáscar en Piura, ¿ya? Entran en conflicto, Atahualpa vence a Huáscar, ¿ok? Vence a Huáscar. La historia nos dice que Huáscar es asesinado, ¿ok? Es asesinado. Y cuando es asesinado, toda la panaca de Huáscar, todos son asesinados. Inclusive se queman las momias de la descendencia de Huáscar, ¿ok? Se sabe que se quemó la momia del señor Pachacutic, porque los incas no enterraban a sus muertos. Los incas los momificaban y los tenían en un recinto. Ahora, Atahualpa cuando tiene el poder, pues ya sabemos qué es lo que pasó. ¿Le ganó con menos hombres? No, le ganó por astucia. Atahualpa era muy astuto, un hombre militarmente hablando. Huáscar, pues era muy, ¿cómo se podría decir? Huáscar era muy cardíaco, o sea, era un hombre que reaccionaba rápido y no pensaba. Era muy cardíaco, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, los incas sabemos que el Inca era considerado hijo del sol, las festividades, el Inti Raymi era considerada la máxima autoridad. Hasta que llegamos a la etapa nefasta de nuestra historia, la etapa del supuesto descubrimiento. Para mí, esto no es. Para mí, Dice que Cristóbal Colón en verdad no descubrió América. no descubrió nada Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó por casualidad a América. Yo le enseñé esto primero. ¿Alguien sabe por qué Cristóbal Colón empezó sus travesías marítimas? ¿Qué buscaba? ¿El fin de la tierra? ¿No? Expandir la religión católica. Tampoco. Buscaba el África. Riqueza. Colón, Creo que la Tierra está redonda. escucha, hijo, Colón no buscaba riqueza ni el fin del mundo. Colón lo que buscaba era pimienta y comino. ¿Qué? Eso es lo que buscaba Cristóbal Colón. Pimienta y Pimienta y comino, comino. porque la realeza española consumía mucho eso, esos condimentos. Entonces él va a empezar sus viajes y por casualidad llega a América. Él llega por pura casualidad y para nuestra mala suerte llega al Perú. Bueno, llega a América, perdón. En el año el 12 de octubre de 1492. Digo para nuestra mala suerte porque gracias a eso, este hombre dio a conocer que los incas tenían oro y empezó el desangramiento de América, jóvenes. Ustedes no saben qué calamitoso fue que este hombre llegara a nuestro continente, porque por su culpa muchos indígenas murieron. Por su culpa, ellos decían, no, vamos a darle a la religión católica como si lo hubiésemos necesitado. Le dicen descubrimiento. ¿Por qué descubrirnos si nosotros ya estábamos descubiertos por nosotros mismos? Nosotros ya éramos una gran civilización. Nosotros ya teníamos grandes culturas. No necesitamos que nadie nos descubriera. Pero llegaron los españoles aquí, lamentablemente para nuestra historia, y se hizo el desangramiento completo de nuestro país. Luego de esto, pues gracias a esa tontería del señor Cristóbal Colón, llega este caballero, un criador de cerdos en España, un hombre que prácticamente no tenía ni estudios, por último, pero era un hombre que se aventuró y llegó. Sabemos que Pizarro hizo 3 viajes, la mayoría de ellos fue por Centroamérica, y él se va a aventurar hacia el sur, llegando al Imperio Inca. Por resumen, sabemos que él se establece en Cajamarca, manda a llamar a Atahualpa, Atahualpa le dice, ¿sabes qué? Mira, ¿quieres oro? Ya, mira, hasta donde llegue mi mano yo te doy. No sació la sed del Inca, o perdón, la sed del español, y lo mató. Y fueron por más oro, destruyeron todos los artilugios sagrados que los incas tenían. Y ahí, por culpa de esa situación, o por culpa de la desunión, se acabó el gran imperio incaico. ¿Ok? Hay que sumarle a eso las enfermedades. Los incas nunca se enfermaron. No conocían enfermedades los incas. ¿Te has preguntado por qué las personas de la sierra viven más tiempo? Comen de campo. Comen del campo. Viven en un ambiente más natural. Y los Viven incas en un ambiente natural. Exacto. Comen lo mismo Un que ambiente más natural, chicos. ¿Ok? Ajá. Un ambiente más natural. Ahora, pues, luego de esto sabemos que pasó el virreinato, ¿no? Pasó el virreinato. 40 virreyes pasaron por el Perú. El Perú va a dejar de ser un país único y pasa a ser un país mezclado, ¿ok? Y es donde empieza la mezcla de razas, la fusión de castas, ¿no?
el virrey va a ser la máxima autoridad, el Perú va a ser el centro de todo el virreinato, el idioma, el castellano, se va a oficializar como idioma único, la capital, Lima, va a ser establecida, pero habían dos capitales. Antiguamente al Cusco se le conocía como la capital histórica, ¿ok? El Cusco va a ser conocido como la capital histórica, y Lima viene a ser la capital, pues, moderna, por decirlo de esta forma, ¿no? Bueno, y se enseñó la religión católica para nuestro desaire, se enseñó el catolicismo, y eso es que prácticamente hasta el día de hoy muchos de nosotros celebramos estos fragmentos españoles, ¿no? Y el virreinato pues va a tener esta connotación, ¿no? Los españoles encima de la pirámide social, los criollos y mestizos, los indios, los negros y los mulatos. ¿Cómo llegaron los negros y los mulatos al Perú? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan del tema del imperialismo o no? Vinieron de Como África. esclavos que Imperialismo. conquistaban. Historia universal, imperialismo. Cuando llegaron al África, España, Inglaterra, llegaron al África y sacaron a los negros de ahí para llevarlos como Y esclavos. los trajeron acá para trabajar. Esclavos al continente americano. Vinieron al Perú y en el Perú se estableció en una región pues que prácticamente es en la parte de Ica, ¿no? Chincha, la parte de los afroperuanos, ¿no? La mezcla del mulato y del sambo. Y así es como el Perú se ha hecho una mezcla constante, una mezcla perenne, ¿no? Y han permanecido hasta el día de hoy. La colonia se establece haciendo muy excesivo el trabajo. Los indios trabajaban duramente en las minas. La mita era el trabajo más odiado. Metían a mujeres, niños, ancianos a los pozos mineros a trabajar día y noche, trabajando para saciar la codicia española. Profesor, ¿y no se morían ahí por Hijos, algunos metales? se morían, hijo, se morían. Incluso hasta ellos mismos se suicidaban. Imagínate que te agarren y te digan, ¿no? Incluso los españoles eran bien bravos para llegar. Cuando llegaron al Perú le dijeron, ¿saben qué? Ustedes ahora le pertenecen a España. Bautízate a la religión española. Si te bautizas, vas a tener que trabajar para nosotros. No te bautizas, te mueres igual, como esclavo. O sea, ellos vienen a tu país, te roban, te matan, y la culpa es tuya, por decirlo de esta forma. O sea, hasta ese punto de crueldad los españoles llegaron. Y los indios pues se mataban por no querer seguir pasando esa tortura. El tiempo fue cambiando, habían algo llamado las leyes de las Indias, pero solamente eran en el papel, no se aplicaban. Los indios eran explotados hasta no más. Los barcos eran llevados con bastante oro y plata. Y de nada les sirvió a los españoles, porque de ese oro y de esa plata sirvió para pagar sus deudas. Y hasta el día de hoy, Europa es Europa gracias a nosotros, jóvenes. Europa es un país rico gracias a nosotros, porque se llevaron nuestro oro, porque se llevaron nuestra plata. Es eso. Es por Profesor, eso. Dime. ¿y qué hizo Diego de Almagro acá en el Perú? Diego de Almagro, ahí ya tendríamos que hablar un poco acerca de Diego de Almagro y Francisco Pizarro cuando ellos van a empezar la disputa por quién se va a quedar como la capitanía de Perú, ¿no? Porque ellos vieron que el Perú era rico en oro y plata y dijeron, muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Entre tú y yo empezó la guerra civil entre españoles, hasta estos tarados también se peleaban entre ellos, pues, por quién se iba a quedar con el Perú, y pues sabemos que los almagristas empezaron a pelearse con los pizarristas, y al fin y al cabo, pues Almagro muere, luego a Pizarro lo asesinan, y pues ya la colonia, ahí todavía era algo, ¿cómo se puede decir? Algo clandestino todavía, hasta cuando la corona española dice, el rey Fernando dice, ¿saben qué? Hasta aquí nomás queda la situación, vamos a colonizar bien a lo que es América. Vamos a tener que establecer leyes y normas, y para eso mandaban ya virreyes de España. Ya mandaban virreyes. ¿No? Si no hubiera sucedido todo esto, ¿qué hubiera pasado? El Perú será rico, pe. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo imagínate cómo hubiese sido el Perú, pues, hijo. Imagínate cómo hubiese sido nuestra raza. Sería así como Europa Alonso está no viviendo. diría P. Seríamos una raza única, somos un país único, hijo. Y Profesor, lamentablemente no tenemos esa... Dime, Liam. pero se dicen que los vikingos descubrieron antes que Cristóbal Colón. Se dice que los vikingos habían llegado por ciertos sectores, pero no se establecieron. Los vikingos hicieron muchas travesías, ¿ok? Ellos han navegado por todo lo que es Europa, ¿ya? Hicieron pequeños fragmentos en Europa, ahí nacen las famosas invasiones vikingas también.
Llegaron a América, pero no se establecieron en América. Ya que ellos no encontraron algo Solo pasaron interesante. por ahí nomás. Exacto, a diferencia de otros lugares, porque ellos buscaban bastante el oro. Y no se dieron cuenta que, pues, si tú llegas a un lugar y llegar hasta a los sectores del imperio, era muy lejos. Entonces, pues ellos no tenían esa connotación tanto de solamente de llegar a invadir, porque no, era más fácil llegar a Europa e invadirla y quitarles el oro, que llegar a América e invadirla. Les era más difícil, ya que estos vikingos estaban por Escandinavia. Entonces les era más fácil, más accesible y menos tiempo. Recuerden, el tiempo era importante para los vikingos. Bien. Bueno, y así hemos llegado al periodo colonial, al periodo donde la mita, la mina y otros artilugios eran necesarios para que los españoles pudieran mantener su hegemonía. Esto pasó por mucho tiempo, ¿ok? Por mucho tiempo se desplayó este proceso de la colonia y se cambió. Pues. Ahora recuerden, por primera vez, ¿dónde se crean las monedas? ¿En qué tiempo se crearon las monedas? ¿En qué periodo En el histórico? ¿Mm? ¿En qué periodo Eh, histórico se creó las monedas? Época colonial. En el virreinato. En el virreinato, por primera vez se crean las monedas, y las monedas eran hechas de pura plata, hijo. Eran de pura plata, no de fierro como ahora. Eran antes de plata, plata ¿Qué? pura. ¿Las monedas que pagamos son de fierro? Son de fierro, pues, hijo. Lo único que tienen de valor es el peso monetario que el banco o el BCR le da, porque de ahí son de un material inservible. ¿Que no sabías de eso, Alonso? Claro, pero eso hay gente que lo muerde y lo dobla. Exacto. El único peso monetario que tiene es el 1 sol o el 50 o el 5 soles que le da la BCR, pero no más. Listo, hijos. Hasta aquí nos hemos detenido. Ya a partir de la otra semana vamos a entrar ya directamente a la clase, ya que les correspondería a ustedes. Me disculpo por el poco tiempo y la poca explicación que pueda haberles dado, ya que esto pues prácticamente lo deberían haber aprendido en primero y en segundo, que es el periodo donde ustedes ya lo han manejado. Yo sé que ustedes ya lo han aprendido y ya lo saben, hijos. Entonces, yo les invito, ya les he dejado un audio en la tarea. Escuchen el audio completo, hijos, por favor. Solamente es un audio. Escúchalo completamente, por favor. Yo te recomiendo que lo escuches. Ya que ¿El la de Cristóbal historia, Colón? ahí está todo. El descubrimiento, en la tarea en el Classroom les he dejado lo que van a tener que escuchar, ¿ya? Y hay unas preguntas que tienen que resolver escuchando el audio. Escúchenle, que les va a ser muy interesante, en verdad.